22 hombres bajo el mismo techo, y yo era el objetivo de todos ellos. La risa de mi padre resonaba cada vez que mis hermanos me agredían. «Continúen», decía. «Enséñenle a ser una mujer de verdad». Aquel día, juré que mi venganza sería tan silenciosa como mortal. Buenos días, mis queridos. Qué bendición poder conversar con ustedes hoy. Soy Casemilda Ferreira de los Santos. Tengo 76 años bien vividos. Nací en Jerez de la Frontera, pero hoy vivo aquí en Aranjuez, una ciudad de sierra tan hermosa que parece un pedacito de cielo. ¿Han venido a conocer nuestras flores y nuestro clima fresco? Es un abrazo para el corazón de una señora como yo. Todos los días me despierto temprano, incluso con estas articulaciones que ya no obedecen como antes. Me gusta ver el sol salir mientras preparo mi café de puchero, al estilo que mi abuela me enseñó. La vida está hecha de esos pequeños placeres, ¿no es así? Después del café, voy a mi porche a cuidar de mis orquídeas. Tengo más de 50 macetas, cada una con una historia diferente. La gente pasa por la calle y siempre se detiene para admirarlas. «Doña Casemilda, ¿cuál es el secreto?», me preguntan. Y yo les respondo que las plantas son como las personas. Necesitan atención, cariño y paciencia para florecer. Empecé con las orquídeas después de que mi hijo mayor me regaló una hace unos 15 años. Era una orquídea amarilla, tan delicada que pensé que no duraría ni una semana en mis manos. Pero floreció y con ella nació un nuevo amor en mi corazón. Cada nueva flor que se abre es como un milagrito que ocurre aquí en mi porche. Fue mi forma de aprender que, incluso después de tiempos difíciles, la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Desde mi mecedora veo la ciudad entera allá abajo, las luces que se van encendiendo al atardecer, el movimiento de la gente que regresa a casa. Este apartamento pequeño es mi reino, ¿saben? Las paredes están pintadas de un azul claro que me recuerda al cielo de cuando era niña. En 1900, la sala tengo mis fotografías de familia, solo los buenos recuerdos, porque los malos los guardamos solo en la memoria para no darles fuerza. Los domingos, mis nietos vienen a visitarme. Hago un bizcocho de anís, que les encanta, una receta antigua que traje conmigo en los muchos cambios de la vida. Ver a estos niños crecer felices y fuertes, sin miedo, es la mayor riqueza que puedo tener. Cuando los miro corriendo y riendo aquí en esta sala, pienso en cómo da vueltas la vida y cómo Dios es generoso al permitirnos empezar de nuevo. Y ustedes, mis queridos y mis queridas que me están viendo ahora, cuéntenme en los comentarios desde qué pueblecito me están viendo y a qué hora del día encontraron este video. ¿Por la mañana con el café, después del almuerzo o ya por la noche? Siempre leo todos los comentarios y me hace tan feliz saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, ¿eh? Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que guardé por mucho tiempo, como quien guarda una herida que va cicatrizando despacio. Es sobre cómo una casa, que debería ser un hogar, puede transformarse en una arena de sufrimiento, pero también sobre cómo podemos, incluso en los momentos más oscuros, encontrar una salida. Porque, mis queridos, la vida tiene eso de hermoso. Siempre nos da una segunda oportunidad cuando tenemos el valor de buscarla. No siempre fui esta señora tranquila que ven hoy, con manos que solo saben cuidar de flores y acariciar a los nietos. Hubo un tiempo en que estas mismas manos temblaban de miedo y de rabia. Un tiempo en que el sonido de risas masculinas me causaba escalofríos. Un tiempo en que ser la única chica entre 21 hermanos hombres era vivir en un campo de batalla diario donde yo siempre perdía. Pero esta historia de cómo sobreviví y me liberé se las voy a contar desde el principio, desde cuando yo era apenas una niña pequeña en Jerez, creyendo que el mundo entero era esa hacienda donde nací. Nací en 1949, en una hacienda grande, en las afueras de Jerez. Mi padre, Augusto Ferreira de los Santos, era un hombre que todo el mundo respetaba, o mejor dicho, temía. Alto, con ese bigote siempre bien recortado y ojos que parecían ver cada pensamiento que pasaba por nuestra cabeza.
Mamá Eleonora era una mujer menuda, de habla suave y manos siempre ocupadas. Ella parecía una sombra en la casa, moviéndose silenciosamente, intentando no llamar la atención. Nuestra hacienda era conocida en la región por la producción de café. Teníamos muchos arbustos cargados que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. La casa grande estaba en lo alto de una colina, pintada de blanco con ventanas azules. De lejos, parecía un lugar bonito, acogedor, pero las paredes gruesas guardaban secretos que nadie en la ciudad imaginaba. Lo recuerdo como si fuera hoy. Éramos 22 hijos en total, 21 chicos, y yo, la más joven y única chica. Mis hermanos mayores, Geraldo y Aparecido, ya tenían más de 20 años cuando yo nací. Los más jóvenes, como Teodoro y Olivio, tenían una edad más cercana a la mía. ¿Pueden imaginarse lo que es crecer con 21 hermanos hombres? Una casa llena de voces graves, de pasos pesados, de demandas constantes. Nuestra rutina comenzaba antes de que saliera el sol. Mamá ya estaba de pie a las 4 de la mañana, encendiendo la cocina de leña, preparando café solo, fuerte y polenta para el desayuno de los hombres, que irían al campo. Yo me despertaba justo después de ella y, aunque era pequeña, ya ayudaba a poner la mesa larga que ocupaba casi toda la sala de comedor. Los platos eran de loza, azules con bordes blancos, desgastados por el uso. 23 platos, 23 tazas. La cantidad de comida que salía de esa cocina todos los días daría para alimentar un pequeño pueblo. A las 5 en punto, papá se sentaba en la cabecera de la mesa. Era la señal para que todos los hombres entraran y ocuparan sus lugares. Mamá y yo nos quedábamos de pie, sirviendo. Solo comeríamos después en la cocina las sobras, si las había. El ruido de esa mesa era aterrador. Cuchillos golpeando platos, conversaciones a gritos sobre la cosecha, chistes groseros. Y en el centro de todo estaba él, mi padre, comiendo en silencio, solo observando con esos ojos que nunca sonreían. Cuando tenía 6 años, comencé a ir a la escuelita rural, que estaba a unos 3 kilómetros de la hacienda. Iba a pie sola por un camino de tierra roja. Ese camino diario era mi único momento de paz. ¿Saben? Salía de casa aún oscuro y volvía casi al atardecer. La profesora, doña Hortensia, era la única persona adulta que me trataba con cariño. Se dio cuenta de que yo aprendía rápido y me prestaba libros. Esos libros eran ventanas a un mundo diferente, donde las niñas podían soñar y hablar alto. En casa, yo tenía un rincón en el desván, debajo de una claraboya rota. Allí guardaba mis tesoros, un cuaderno donde escribía historias, algunas cintas, de colores que encontraba en el suelo del pueblo en los días de fiesta, un espejito roto. Cuando llovía, el agua entraba y mojaba todo, pero no me importaba. Era el único espacio que yo podía llamar mío. Los juegos en la hacienda no eran como los de otros niños. Mis hermanos no me incluían en sus partidos de fútbol o sus pescas en el arroyo que cruzaba nuestras tierras. Cuando intentaba acercarme, oía, «Vuelve a la cocina». Eso no es cosa de mujeres. Lo que ellos llamaban jugar conmigo era diferente. Era esconder mis pocas pertenencias, tirarme del pelo hasta que llorara, empujarme cuando pasaban por mí en los pasillos estrechos de la casa. «Estás aprendiendo a ser fuerte, Casemilda», decía Jerónimo, uno de mis hermanos del medio, mientras me daba un golpe en la nuca que me hacía ver las estrellas. La mujer tiene que aprender su lugar. ¿Y mi padre? Él observaba todo desde su sillón de cuero en la sala, un sillón desgastado con la forma de su cuerpo marcada en el asiento. Era como un trono desde donde él gobernaba ese pequeño reino de terror. Cuando veía que mis hermanos me maltrataban, no decía nada, solo se reía. Una risa ronca que comenzaba baja y se iba haciendo más fuerte, como un trueno distante que se acerca. Esa risa me helaba por dentro, más que cualquier golpe o empujón. Mamá intentaba protegerme a su manera. Cuando los hombres no estaban cerca, ella me enseñaba pequeños trucos de supervivencia. «Hazte invisible, hija mía», susurraba mientras me peinaba, «para la escuela. No llames la atención. Cuando tu padre o tus hermanos entren en una habitación, tú sales. No los mires a los ojos. No respondas incluso cuando tengas razón. Por la noche,
cuando finalmente todos se dormían, mamá venía hasta mi esterilla en la esquina de la cocina. Yo no tenía una habitación diferente a la de mis hermanos. Ella se sentaba en el suelo frío y me cantaba en voz baja nanas de su tierra, de allí del norte de Castilla-La Mancha. Eran momentos robados de ternura, que yo guardaba como quien guarda agua en el desierto. Había una canción especial sobre un pajarito que volaba lejos, tan lejos que encontraba el mar. Yo cerraba los ojos y me imaginaba siendo ese pájaro, volando lejos de esa hacienda, de esos hombres, de esa vida. Un día, pensaba, un día yo también voy a encontrar el mar. Fue creciendo en mí un sentimiento extraño. No era solo miedo. El miedo lo conocía bien. Era una cosa que me quemaba en el pecho, que me hacía apretar los puños cuando nadie estaba mirando. Cuando tenía unos 10 años, descubrí que aquello tenía un nombre: rabia. Una rabia silenciosa que yo alimentaba con cada humillación, cada risa de mi padre, cada noche que mi madre lloraba escondida, creyendo que yo estaba dormida. Y así fue mi infancia, mis queridos. Un tiempo de aprender a hacerme pequeña, de tragar palabras, de bajar la cabeza, pero también un tiempo de guardar dentro de mí esa brasa de rabia que años después se transformaría en una fuerza que ni yo misma sabía que tenía. Porque, vean ustedes, incluso los niños más heridos pueden crecer y transformarse en mujeres que no aceptan más ser menospreciadas. Y fue lo que sucedió cuando entré en la adolescencia, en esa misma hacienda, aún rodeada por esos mismos hombres, pero ya no era la misma niña asustada. Cuando cumplí 13 años, todo comenzó a cambiar. Mi cuerpo ya no era el de una niña. Estaba creciendo, adquiriendo formas que no pasaban desapercibidas para los ojos de los hombres de esa casa. Recuerdo el día de mi cumpleaños en julio de 1962. No hubo fiesta, claro. En nuestra casa, el cumpleaños de una mujer no se celebraba, pero mamá había guardado un huevo durante semanas para hacerme un pastelito a escondidas. Lo comimos en la despensa, deprisa, como si estuviéramos cometiendo un crimen. Fue ese día que noté algo diferente en la mirada de Geraldo, mi hermano mayor. Él tenía 34 años en esa época, ya estaba casado y vivía en una casa más pequeña, en la parte de atrás de la propiedad. Pasó por mí en el pasillo, se detuvo, me miró de arriba abajo y dijo: «Mira, Casemilda se está haciendo una mujer. Esta va a dar problemas». La forma en que lo dijo me dio un escalofrío. No era la primera vez que oía comentarios así, pero había algo nuevo en esa mirada, algo que me hizo andar más deprisa a la cocina donde estaba mamá. Los días fueron pasando y esa sensación incómoda solo aumentaba. Ahora no era solo Geraldo, sino también Aparecido, Jerónimo e incluso los más jóvenes, como Teodoro. Cuando yo entraba en una habitación donde ellos estaban, las conversaciones se silenciaban y las miradas me seguían. A veces oía risitas y comentarios en voz baja. Comencé a cambiar mis rutas por la casa. Evitaba el cobertizo donde guardaban las herramientas, el pajar, la parte de atrás del patio. Siempre que podía, me quedaba cerca de mamá o de alguna de las esposas de mis hermanos mayores. Comencé a despertarme aún más temprano, incluso antes que mamá, para ducharme sola en la pila, de afuera, cuando todos aún dormían. Fue una mañana de domingo que sucedió el primer incidente serio. Yo estaba en la cocina fregando los platos del desayuno. La casa estaba tranquila. Los hombres habían ido al pueblo para el mercado dominical, excepto papá, que estaba en el porche fumando su pipa. Mamá había ido a llevarle comida a una vecina enferma. Oí pasos detrás de mí, y antes de que pudiera darme la vuelta, sentí unas manos grandes agarrando mi cintura con fuerza. Era Olivio, uno de mis hermanos más jóvenes que tenía 19 años en esa época. «Casemilda», susurró en mi oído, «te estás haciendo una chica guapa, ¿sabías?» Sentí el fuerte olor a aguardiente mora en su aliento. Intenté soltarme, pero él me apretó más fuerte, presionando su cuerpo contra el mío, reteniéndome contra la pila. «Suéltame, Olivio», le dije, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo que el pánico crecía. «Voy a llamar a papá». Él se rió, una risa baja y áspera. «Llámale. ¿Qué crees que va a hacer?» «Se va a reír». En ese momento oí la voz de papá que venía del porche. «Olivio, ven aquí». Mi hermano me soltó rápido,
Se pasó la mano por el cabello y salió de la cocina como si nada hubiera pasado. Me quedé allí temblando, las manos aún mojadas de la vajilla que fregaba, el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me desmayaría. No le conté a nadie lo que pasó. ¿A quién se lo iba a contar? ¿A mamá? Ella bajaría la cabeza y diría que yo tenía que tener más cuidado, evitar quedarme sola. ¿A papá? Probablemente soltaría una de esas risas horribles. A partir de ese día, los incidentes comenzaron a multiplicarse. Un pellizco aquí, un toque inapropiado allí, comentarios cada vez más vulgares. No era solo Olivio, sino varios de mis hermanos. Parecía un juego para ellos, ver hasta dónde podían llegar, ver cuánto aguantaba yo antes de llorar. Y papá observaba todo desde su sillón. A veces fingía que no lo veía, otras veces se reía, lo que animaba a mis hermanos a ir más lejos. «Deja que la chica aprenda cómo es el mundo», le decía a mi madre cuando ella intentaba intervenir tímidamente. La escuela se convirtió en mi único refugio. Me despertaba aún en la oscuridad y caminaba esos 3 kilómetros con unas ganas que nunca sentía cuando era hora de regresar. Allí, doña Hortensia se daba cuenta de que algo andaba mal. «Casemilda, estás más callada últimamente», me comentaba. «¿Está pasando algo en casa?» Pero yo lo negaba. ¿Qué podía decir? ¿Que mis propios hermanos me trataban como si fuera un animal al que cazar? ¿Que mi padre se divertía con ello? ¿Que cada día era una tortura? ¿Un ejercicio de intentar ser invisible en una casa donde todos los ojos parecían fijos en mí? Fue en la escuela donde conocí a Eudoxia, la hija del farmacéutico del pueblo. Era la única chica de la clase que me hablaba. Las otras, hijas de hacendados más ricos, creían que yo era extraña, demasiado salvaje, con mis ropas remendadas y mi forma asustadiza. Eudoxia era diferente. Ella me prestaba libros, compartía su merienda conmigo, me contaba sobre la vida en el pueblo. Un día me invitó a ir a la farmacia de su padre después de clase. Yo nunca había entrado allí antes. Papá no gastaba dinero en medicinas. Decía que las hierbas del monte lo curaban todo. La farmacia era un lugar fascinante, lleno de frascos de colores, olores extraños y un hombre amable que sonreía cuando hablaba conmigo. «Tu hija es muy inteligente, don Ananías», le dije, sintiendo una timidez que no era común en mí. «Me ayuda mucho con los deberes». El farmacéutico sonrió aún más. «Eudoxia me habla mucho de ti, Casemilda. Dice que tienes una cabeza excelente para los números». Fue la primera vez que alguien, además de doña Hortensia, reconoció que yo podía ser más que una simple chica para trabajar en la cocina y aguantar desaires. Sentí algo cálido en el pecho, un orgullo nuevo. Volví a casa ese día con la cabeza llena de ideas. ¿Y si yo pudiera ser más? ¿Y si hubiera un camino para salir de esa hacienda, lejos de esos hombres, de esa vida? Fue un pensamiento peligroso, como una semillita plantada que comenzaba a brotar, pero la realidad me esperaba en casa. Cuando llegué, encontré la cocina en un alboroto. Al parecer, uno de los cuaterneros se había escapado y nadie lograba encontrarlo. Papá estaba furioso, gritándole a todo el mundo. Cuando me vio, dirigió su rabia hacia mí. «¿Dónde estabas? Ya son casi las 6 de la tarde». «En la escuela, papá», respondí, sabiendo que era inútil mencionar la visita a Simpo. La farmacia. ¿Escuela? ¿Escuela? ¿Para qué sirve tanta escuela para una mujer? Deberías estar aquí ayudando a tu madre. Bajé la cabeza y fui directo a la cocina. Mamá estaba allí cortando verduras para la sopa, con los ojos rojos de llorar. Cuando me vio, solo hizo un gesto para que cogiera un cuchillo y empezara a ayudar. Trabajamos en silencio por un tiempo, hasta que mamá susurró: «Tu padre rompió el jarrón que era de mi madre, ese azul que estaba en la sala». Sentí un nudo en el corazón. Era el único objeto que mamá había traído de su familia cuando se casó. Un jarrón delicado, pintado a mano, que ella mantenía siempre con flores frescas, incluso en las épocas más secas del año. Era su pequeña rebeldía, su pedacito de belleza en una casa donde la belleza no se valoraba. «¿Por qué?», pregunté también susurrando. «Porque intenté defenderte. Le dije que tenías derecho a estudiar». Hizo una pausa, respirando hondo. Rompió el jarrón delante de mí y dijo que la próxima vez sería mi cabeza. Miré a mi madre.
Esa mujer que había sido hermosa un día, pero que ahora parecía haber envejecido antes de tiempo. Los cabellos grises, las manos nudosas de tanto trabajo, los ojos que ya no tenían brillo. Era como mirar mi propio futuro si yo seguía allí. «Necesitamos salir de aquí, mamá», le dije. Las palabras salieron antes de que pudiera contenerlas. Ella me miró asustada, poniendo un dedo sobre sus labios. «Shh, no digas eso. ¿A dónde iríamos? ¿Cómo viviríamos?». Era una pregunta válida. Dos mujeres solas, sin dinero, sin protección, en un mundo que no era amable con las mujeres desamparadas. Pero la semillita había sido plantada, y yo ya no podía ignorarla. Esa noche, acostada en mi esterilla en la cocina, hice un juramento silencioso. Yo encontraría una manera de salir de allí. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero yo no acabaría como mi madre, una sombra de persona, viviendo con miedo, muriendo un poquito cada día. Al día siguiente, noté algo diferente. Mis hermanos estaban agitados, hablando sobre un visitante que vendría a la hacienda, un hombre importante del pueblo, alguien a quien papá quería impresionar. A todos se les ordenó comportarse. La casa fue limpiada como nunca antes y mamá se pasó el día cocinando platos especiales. El visitante llegó al final de la tarde en un coche reluciente que levantó polvo en el camino de tierra. Era el alcalde del pueblo, un hombre gordo con un traje ajustado y un reloj dorado que brillaba en su muñeca. Él venía a negociar la compra de parte de nuestra producción de café para la exportación. Me quedé en la cocina ayudando a mamá a servir la comida mientras los hombres conversaban en la sala. El alcalde hablaba alto, se reía mucho, bebía el vino que papá había guardado para ocasiones especiales. Papá estaba diferente, sumiso, casi servil, de acuerdo con todo lo que el visitante decía. Fue cuando serví el postre que oí algo que lo cambió todo. El alcalde comentaba sobre las dificultades para encontrar mano de obra cualificada para su fábrica de procesamiento de café en el pueblo. «Necesitamos gente que sepa leer y hacer cuentas», decía mientras yo ponía el haz dulce de calabaza delante de él. «Cada vez es más difícil de encontrar». Sin pensarlo dije, «Yo sé leer y hacer cuentas, señor. Doña Hortensia dice que soy la mejor alumna de la escuela». Un silencio mortal cayó sobre la sala. Papá me miró como si yo hubiera cometido el peor de los pecados. Una mujer hablando sin que le preguntaran delante de un visitante importante. Sentí que la sangre se me helaba en las venas, esperando el estallido, pero para mi sorpresa, el alcalde sonrió. «¿De verdad? Una chica con estudios. Eso es raro por estas tierras». En ese momento vi algo en la mirada de mi padre que nunca había visto antes. No era solo rabia, era miedo. Miedo porque por primera vez alguien de fuera de esa mi hacienda me había visto como una persona, no solo como una sombra silenciosa. Y fue ahí que me di cuenta. Su poder sobre nosotros venía del aislamiento. Mientras nadie de fuera supiera lo que sucedía dentro de esas paredes, él podía hacer lo que quisiera. Esa noche marcó el inicio de mi verdadera rebelión. No una rebelión abierta, con gritos y fugas. Yo todavía no tenía la fuerza ni los medios para eso, pero una rebelión silenciosa, alimentada por esa semillita de esperanza que ahora comenzaba a crecer más fuerte dentro de mí. Los meses que siguieron al almuerzo con el alcalde fueron los más difíciles de mi vida. Papá se puso furioso conmigo por haber hablado sin permiso. Cuando el visitante se fue, me llamó al cobertizo de las herramientas. Era un lugar oscuro, lleno de sombras, con el olor a óxido y aceite impregnado en las paredes de madera. «¿Quién te crees que eres para hablar delante de hombres importantes?», gritó, apuntando el dedo a mi cara. «¿Quieres avergonzarme? ¿Quieres que la gente piense que no sé controlar mi propia casa?». Me quedé en silencio, mirando al suelo, sabiendo que cualquier respuesta solo empeoraría la situación. «A partir de mañana, ya no vas a ir a esa escuela. Ya has perdido demasiado tiempo con esas tonterías. El lugar de una mujer es en la cocina, no con la cabeza llena de ideas». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La escuela era mi único refugio, mi única conexión con un mundo diferente de ese infierno. Fue la primera vez que enfrenté a mi padre.
No, papá, necesito estudiar, por favor. Él se quedó tan sorprendido con mi respuesta que por un momento solo me miró, sin palabras. Luego, una calma aterradora se apoderó de él. Sonrió, una sonrisa fría que no le llegaba a los ojos. Así que has aprendido a responder, ¿eh? Veremos si ese valor te dura. Esa noche, reunió a todos mis hermanos en la sala. Mamá y yo servíamos café mientras él hablaba. Parece que nuestra Casemilda se está volviendo demasiado atrevida. ¿Cree que puede faltarle el respeto a su padre, hablar cuando no se le pregunta? Ustedes saben lo que les sucede a las mujeres que no conocen su lugar, ¿no? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Mis hermanos se miraron entre sí, algunos pareciendo incómodos, otros con sonrisitas en las comisuras de la boca. A partir de hoy, ella va a aprender algunas lecciones. Quiere tanto ir a la escuela, pues vamos a ver si aprende. No quiero que nadie le facilite la vida. Cuando esté lista para pedir perdón y aceptar su lugar, entonces sí podrá volver a la rutina normal. Fue el inicio de lo que llamé en mis pensamientos los meses del purgatorio. Todos los días me despertaba antes del amanecer para hacer todas las tareas que antes eran divididas entre mamá y yo. Encender la estufa, preparar el café, ordeñar las vacas, limpiar las habitaciones, lavar la ropa a la orilla del arroyo. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, bajo las miradas vigilantes de mis hermanos que parecían haber recibido órdenes de mantenerme ocupada todo el tiempo. Casemilda, el gallinero necesita arreglos, decía Aparecido, justo después de que yo terminaba de fregar los platos del almuerzo. Casemilda, papá quiere que limpies el pajar hoy, ordenaba Teodoro cuando yo volvía exhausta del gallinero. Mis manos, que antes solo eran ásperas, ahora estaban en carne viva, con cortes y ampollas que no tenían tiempo de sanar. Mi ropa colgaba de mi cuerpo cada vez más delgado. Con tanto trabajo, apenas tenía tiempo para comer. Mamá intentaba ayudarme a escondidas, pero era poco, lo que podía hacer sin atraer la ira de mi padre. A veces guardaba un pedazo de pan o un huevo cocido para mí, escondido entre los trapos de cocina. Otras veces, asumía algunas de mis tareas cuando mi padre y mis hermanos estaban en el campo. Tienes que pedirle perdón a tu padre, me decía con lágrimas en los ojos. Por favor, hija, esto te está matando. Pero yo no podía. Algo dentro de mí, esa brasa de rabia que ahora era una llama constante, no me permitía darle ese gusto. Sabía que no. Era solo un pedido de perdón lo que él quería. Era mi sumisión completa, mi renuncia a cualquier sueño más allá de esa hacienda. Peor que el trabajo exhaustivo eran las miradas y los toques de mis hermanos. Con el permiso implícito de mi padre para darme lecciones, ellos se sentían con derecho a tratarme como quisieran. Los pellizcos se convirtieron en agarrones. Las palabras groseras se transformaron en obscenidades susurradas cuando nadie estaba cerca. Jerónimo era el peor, siendo uno de 1905. Los del medio siempre intentaba demostrar su valía a los mayores. Me seguía por la propiedad, me acorralaba en rincones aislados. ¿Dónde está tu inteligencia ahora, Casemilda?, me preguntaba, presionando su cuerpo contra el mío, su aliento caliente y desagradable en mi cara. ¿Vas a leer un libro para librarte de mí? Yo luchaba, empujaba, arañaba, pero él era mucho más fuerte. La mayoría de las veces lograba soltarme antes de que sucediera lo peor, pero salía de esas situaciones con nuevos hematomas, nuevo miedo. Una noche, después de 3 meses de ese trato, algo cambió. Yo estaba en la cocina, planchando la ropa con la plancha caliente, cuando oí un coche detenerse en la entrada de la hacienda. Era inusual que tuviéramos visitas, especialmente por la noche. Por la ventana vi el mismo coche reluciente del alcalde. Papá apareció en la puerta de la cocina, agitado. «Arréglate», dijo, con un tono urgente. «El alcalde está aquí y quiere hablar contigo». Me quedé confusa. ¿Por qué él con alcaldes querría hablar conmigo? ¿Y por qué papá, que había prohibido que cualquier persona me dirigiera la palabra más allá de lo necesario, ahora quería que me presentara a un visitante? Me limpié las manos en el delantal, intenté arreglar mi cabello despeinado y me dirigí a la sala. El alcalde estaba sentado en el mejor sillón, el mismo que generalmente ocupaba mi padre. A su lado, para mi sorpresa, estaba doña Hortensia, mi profesora.
Ah, ahí está ella, exclamó el alcalde, levantándose cuando entré. La chica brillante de la que tanto me han hablado. Miré confusa a mi padre, que estaba de pie, tenso, con las manos a la espalda. Él forzó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Casemilda, continuó el alcalde, tu profesora me ha contado sobre tu rendimiento excepcional en la escuela. ¿Es verdad que no has asistido a clases en los últimos meses? ¿Algún problema de salud? Antes de que yo pudiera responder, mi padre se adelantó. Casemilda ha estado un poco indispuesta, señor alcalde. Nada grave. Pronto volverá a la escuela. Doña Hortensia me miró de arriba a abajo, notando claramente mi estado. Más delgada, ojeras profundas, manos lastimadas. Sus ojos se estrecharon ligeramente. Bueno, dijo el buen alcalde. He venido hasta aquí porque estamos iniciando un programa especial en nuestra ciudad. Con la fábrica de procesamiento de café creciendo, necesitamos jóvenes talentosos para trabajar en la oficina. Personas que sepan leer, escribir y, principalmente, hacer cuentas. Doña Hortensia la recomendó a usted como la mejor alumna de la región. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Era una oportunidad, una salida de ese infierno. El programa incluye un pequeño salario y para los que vienen de las haciendas más distantes como usted, ofrecemos hospedaje en la casa de la propia doña Hortensia, que amablemente se ha ofrecido como tutora. Oí un ruido y me di cuenta de que era mi padre rechinando los dientes. Su sonrisa, forzada ahora, era solo una línea tensa. Es muy amable de su parte, señor alcalde, dijo. Pero Casemilda es muy necesaria aquí en la hacienda. Somos una familia grande. Ella ayuda a la madre. Lo comprendo, interrumpió el alcalde. Pero solo sería durante la semana. Los fines de semana podría regresar a casa. Y el salario sería una ayuda para la familia. No vi el conflicto en los ojos de mi padre. Por un lado, él quería mantenerme allí sumisa, quebrada. Por otro, rechazar una oferta directa del alcalde podría traer consecuencias para sus negocios. Necesitamos pensarlo, dijo finalmente. Es una decisión importante. Claro, claro, asintió el alcalde, levantándose. Pero no se demore mucho. El programa comienza en 2 semanas y las plazas son limitadas. Cuando se fueron, me quedé parada en la sala, sin poder creer lo que acababa de suceder. Una puerta se había abierto, pequeña, tal vez temporal, pero una puerta al fin y al cabo. La reacción de mi padre vino esa misma noche, después de que el alcalde y doña Hortensia se marcharan. Él entró en la cocina como un huracán, con el rostro rojo de furia. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te atreves a hablar sobre nuestra familia a extraños? No hablé nada, papá, respondí, retrocediendo hasta que me apoyé en la pila. No veo a doña Hortensia desde hace meses, desde que me prohibiste ir a la escuela. Él avanzó, agarrando mi brazo con tanta fuerza que sentí sus dedos clavándose en mi piel. No me mientas. Esa mujer no vendría aquí sin motivo. ¿Qué le contaste? Nada, lo juro. Fue cuando mamá entró en la cocina. Algo raro cuando mi padre estaba enfadado. Ella generalmente se escondía en esos momentos, sabiendo que no podía hacer nada para ayudar y que su presencia solo empeoraría las cosas. Augusto, dijo, la voz temblorosa, pero decidida. La chica dice la verdad. No ha salido de esta hacienda en los últimos 3 meses. Tú lo sabes. ¿Cómo pudo haber hablado con la profesora? Mi padre soltó mi brazo, girándose hacia mi madre. Entonces, ¿cómo se enteró esa mujer? ¿Por qué vino aquí con el alcalde? Tal vez porque se preocupa por sus alumnos, dijo mamá, sorprendiendo a todos con su osadía. Tal vez porque Casemilda era la mejor alumna y de repente desapareció. Por un momento, creí que mi padre la golpearía. Se acercó, con los puños cerrados. Pero entonces algo inusual sucedió. Se detuvo, respiró hondo y soltó una risa amarga. Ustedes dos se creen muy listas, ¿verdad? ¿Creen que pueden engañarme, hacer planes a mis espaldas? No, Augusto, nosotras solo... gritó, golpeando el puño en la mesa. La vajilla que estaba encima tintineó con el impacto. Voy a dejar una cosa bien clara. Nadie en esta casa hace nada sin mi permiso. Nadie sale de esta hacienda sin que yo diga que puede. Se giró hacia mí
con el dedo apuntando a mi cara. Y tú, jovencita, puedes olvidarte de esa historia de trabajar en el pueblo. Tu lugar está aquí, donde puedo vigilarte. Fue entonces que mamá hizo algo que yo nunca la había visto hacer en toda mi vida. Se puso entre mi padre y yo, enderezando sus delgados hombros, con la barbilla en alto. Augusto, por favor, esta es una oportunidad para nuestra hija. Piensa en lo que el alcalde que va a pensar si te niegas después de que él haya venido personalmente hasta aquí. Mi padre vaciló y me di cuenta de que mamá había tocado un punto sensible. Su imagen ante las personas importantes del pueblo importaba más que cualquier otra cosa. Además, continuó mamá, aprovechando la oportunidad, el alcalde habló de un salario, un dinero que le vendría bien a la bien hacienda, especialmente ahora que la cosecha no ha sido tan buena como esperábamos. Era mentira. La cosecha de ese año había sido excelente, pero mi padre no se involucraba en las cuentas de la casa y esa era la tarea de mi madre. Él frunció el ceño, pensativo. ¿Y ella regresaría a casa todos los fines de semana?, añadió mamá. Estaría aquí para ayudar, cuando más lo necesitamos. Vi el momento exacto en que él cedió, no por bondad o preocupación por mí, sino por cálculo. El favor del alcalde valía más que su deseo de mantenerme prisionera. Veremos, dijo finalmente. Lo pensaré. Esa noche, acostada en mi esterilla en la cocina, no pude dormir. La esperanza es algo peligroso cuando vives durante años sin ella. De repente, había una posibilidad, pequeña, frágil, pero real, de escapar, aunque fuera por algunos días a la semana, de ver algo, más allá de esas paredes, de esos hombres, de esa vida. Pero yo sabía que no sería fácil. Mi padre podría haber retrocedido momentáneamente, pero él no se rendiría tan fácilmente al control. Y mis hermanos, especialmente Jerónimo, no estarían contentos con la idea de verme ganar algo de libertad. Lo que yo no sabía esa noche, mientras miraba al techo de la cocina, imaginando cómo sería trabajar en el pueblo lejos de esa hacienda, era que la verdadera pesadilla aún estaba por venir, que las próximas semanas pondrían a prueba mi resistencia como nunca antes, y que yo descubriría de la manera más dolorosa posible hasta dónde mi padre estaba dispuesto a llegar para mantener su control sobre nuestra familia. La decisión de mi padre llegó 2 días después. Después de la cena, cuando todos ya se estaban retirando, él me llamó al porche. Su rostro tenía esa expresión cerrada que yo conocía tan bien, pero había algo diferente en sus ojos, un cálculo frío que me causó escalofríos. «Vas a ir al pueblo a trabajar en la oficina del alcalde», dijo, sin rodeos, «pero con algunas condiciones». Me quedé parada, sin atreverme a mostrar ninguna alegría o alivio. Sabía que cualquier emoción sería vista como debilidad, como una abertura para que él cambiara de opinión. Primero, todo tu salario viene directamente a mí. Segundo, regresas a casa todos los fines de semana sin falta. Tercero, si me entero de que estás saliendo con chicos o haciendo algo que traiga vergüenza a esta familia, nunca más pones un pie fuera de esta hacienda. ¿Entendido? Sí, papá, respondí, bajando la mirada. Y una última cosa, añadió, acercándose tanto que pude sentir su aliento caliente a aguardiente. Si abres la boca para contar cómo vivimos aquí, te arrepentirás amargamente. Tu madre pagará por cada palabra que digas. La amenaza era clara. Yo podría ganar un poco de libertad, pero aún estaría atada por cadenas invisibles. Aún así, era más de lo que jamás había soñado. Una oportunidad de respirar, de ver algo más allá de esas paredes. Agradecí y me retiré rápidamente antes de que cambiara de opinión. En las 2 semanas siguientes, la atmósfera en la hacienda se volvió aún más tensa. Mis hermanos, especialmente Jerónimo, parecían resentidos por el privilegio que yo había conseguido. Las miradas eran más hostiles, los comentarios más crueles. Algunos fingieron que yo no existía, ignorando mi presencia por completo. Otros se encargaban de recordarme que mi lugar especial en el pueblo no cambiaba lo que yo era, solo una mujer inútil que necesitaba ser mantenida a raya. En la víspera de mi partida, Jerónimo me acorraló en el granero mientras yo buscaba maíz para las gallinas.
Su rostro estaba retorcido por una rabia que nunca había visto antes, ni siquiera en él. ¿Crees que eres mejor que nosotros, eh? ¿Crees que te vas a convertir en una señorita de pueblo importante? No, Jerónimo. Solo voy a trabajar como todo el mundo aquí. Él se acercó más, presionándome, contra la pared de madera del granero. No olvides tu lugar, Casemilda. Puedes ir al pueblo, pero siempre serás lo que eres, una mujer de campo, que sirve para cocinar y obedecer. Nada más. Sentí su cuerpo pesado contra el mío, sus manos agarrando mis brazos con la fuerza suficiente para dejar marcas. Por un momento terrible, pensé que haría algo que nunca había hecho antes. No solo asustarme o hacerme daño, sino algo mucho peor. Vi en sus ojos un deseo perverso de destruirme, de quitarme lo único que había logrado proteger hasta entonces. Pero algo en mí cambió en ese momento. Tal vez fue la cercanía de la libertad, o tal vez la rabia que yo venía acumulando por años. En lugar de encogerme, lo miré directamente a los ojos y dije con una voz que yo misma apenas reconocí: «Suéltame, Jerónimo, ahora». La firmeza de mi voz lo tomó por sorpresa. Por un segundo, él aflojó el agarre y yo aproveché para zafarme, empujándolo con toda la fuerza que tenía. Él se tambaleó hacia atrás, tropezando con un saco de maíz. «¿Te vas a arrepentir de esto?», gruñó, pero no avanzó de nuevo. Algo en mi mirada debe haberle advertido que yo ya no era la misma niña asustada de antes. Salí del granero temblando, pero no de miedo, sino de una extraña mezcla de terror y triunfo. Por primera vez, me había enfrentado a uno de mis verdugos directamente y había sobrevivido. A la mañana siguiente, mamá me ayudó a preparar el pequeño hatillo con mis pocas ropas. Sus ojos estaban llenos de emociones, contradictorias. Alegría por verme escapar, aunque fuera temporalmente, de ese infierno. Miedo de lo que podría pasarme en el pueblo, y miedo de lo que le pasaría a ella cuando yo ya no estuviera allí para ayudarla. «Ten cuidado, hija mía», susurró, arreglándome el cuello de mi único vestido bueno, un azul descolorido que había sido de ella en su juventud. «El pueblo tiene sus propios peligros. Estaré bien, mamá, y vendré todos los fines de semana para ayudar». Ella sonrió tristemente. «Lo sé. Pero no te preocupes demasiado por mí. Aprovecha esta oportunidad. Aprende todo lo que puedas». Antes de entregarme el hatillo, ella sacó algo del bolsillo de su delantal. Era un pequeño broche de plata simple en forma de pájaro. «Era de mi madre», me explicó, sujetándolo a mi vestido. «Es el único objeto que me quedó de ella. Quería que pudiera verte ahora, yendo a trabajar al pueblo». Me quedé sin palabras. Ese broche era el bien más preciado que mi madre poseía. El jarrón azul que papá había roto era un recuerdo doloroso, pero este broche era su verdadero tesoro. «Mamá, no puedo aceptarlo, es muy valioso». «Por eso mismo quiero que te lo quedes», insistió, «para que recuerdes de dónde vienes y quién eres, hija. No de la hacienda, no de tu padre, sino de mí y de mi madre antes que yo. Mujeres que sobrevivieron». La abracé con fuerza, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. Tal vez fue la primera vez en la vida que nos abrazábamos así, sin miedo, sin mirar por encima del hombro para ver si alguien venía. Mi padre y algunos de mis hermanos me llevaron al pueblo en una de las carretas. El viaje de 2 horas se hizo en un silencio pesado. Cuando llegamos a la plaza central, donde doña Hortensia me esperaba en la puerta de su casa, mi padre solo asintió con la cabeza hacia ella, me dio una última mirada de advertencia y se fue, sin una palabra de despedida. Doña Hortensia me llevó dentro de su casa pequeña, pero cómoda. Me mostró la habitación que sería mía, la primera habitación solo mía en toda mi vida, y luego me acompañó a la oficina del alcalde, donde yo trabajaría. Los primeros días fueron confusos y aterradores. Nunca había visto a tanta gente diferente. Nunca había lidiado con números y papeles de esa forma. Pero también eran días de descubrimientos maravillosos. Agua corriente que salía del grifo como por arte de magia. Luz eléctrica que se encendía con un simple interruptor. Libros, tantos libros en la estantería de doña Hortensia que podría leer todos los días durante un año y no terminaría. Cuando llegó el viernes, una parte de mí no quería regresar a la hacienda. Pero yo sabía que tenía que hacerlo, no solo por la amenaza de mi padre, sino porque mamá estaría allí sola con él y mis hermanos, especialmente Jerónimo,
que seguramente estaría aún más rencoroso después de nuestro último encuentro. Doña Hortensia me acompañó hasta la carretera donde mi padre había prometido recogerme. Él llegó puntualmente, conduciendo la carreta con Teodoro a su lado. El viaje de vuelta fue tan silencioso como el de ida, aunque sentía los ojos de ambos evaluándome, como si buscaran señales de cambio, de rebeldía. Cuando llegamos a la hacienda, me di cuenta de inmediato de que algo andaba mal. La puerta de la casa estaba de par en par, y oí gritos que venían de dentro. Incluso antes de bajar de la carreta, reconocí la voz de mi padre, más alta y más ebria de lo normal, y los sollozos ahogados de mi madre. Corrí adentro, olvidando toda cautela. En la sala encontré una escena que jamás olvidaré. Mi madre arrodillada en el suelo, el rostro ya hinchado de llorar, y mi padre de pie delante de ella, sosteniendo algo pequeño y brillante en la mano. Mi corazón se detuvo cuando reconocí lo que era, el broche del pájaro. «¿Qué es esto?», gritaba, agitando el broche delante de ella. «¿Por qué esto no estaba con las otras chucherías?» «Era de mi madre, Augusto», respondió mamá, la voz temblorosa. «Por favor, es el único recuerdo que tengo de ella». «¿Y lo escondiste de mí todos estos años? ¿Qué más escondes, mujer?». Fue cuando él me vio parada en la puerta. Sus ojos inyectados de rabia se estrecharon. «¿Tú?», dijo, apuntando hacia mí. «Esto estaba contigo, ¿verdad? Lo encontraron en tu habitación en el pueblo». Me congelé. Debió haber sido Jerónimo. Él había ido al pueblo, me había espiado, entrado en la casa de doña Hortensia cuando nadie estaba allí. Vi su rostro en la ventana, observando la escena con una sonrisa torcida. «¡Papá!», grité. «¡Tú lo robaste!», rugió. «¿Robaste esto a tu madre o ella te lo dio para que te lo llevaras? Ustedes dos están conspirando a mis espaldas». Antes de que yo pudiera responder, miró de nuevo el broche en su mano. Luego, con un movimiento deliberado y cruel, lo arrojó al suelo y lo pisoteó con fuerza. El sonido del metal rompiéndose bajo su bota fue como un disparo en el silencio que siguió. Mamá soltó un gemido que parecía venir del fondo de su alma. 25 años de sumisión, de aceptar todo sin quejarse, de sacrificar cada pedacito de sí misma. Y ahora él había destruido lo único que le quedaba de su pasado, de su identidad, antes de convertirse en la mujer de Augusto. Algo dentro de mí se rompió junto con ese broche. No era solo un objeto, era el símbolo de la esperanza de mi madre, de su resistencia silenciosa, de la promesa que ella me había hecho de que podríamos sobrevivir como las mujeres antes que nosotras habían sobrevivido. Y mi padre, al aplastarlo bajo su bota, no estaba solo destruyendo un pedazo de metal, estaba declarando una vez más su poder absoluto sobre nosotras. Estaba diciendo que nada, ni siquiera los recuerdos más sagrados, nos pertenecía de verdad. Mientras miraba los fragmentos plateados esparcidos por el suelo de tierra, mientras oía la risa baja y satisfecha de Jerónimo que venía de la ventana, mientras veía a mi madre inclinada sobre los trozos, intentando juntar lo que quedaba de su tesoro, algo cambió dentro de mí. La rabia que yo venía cultivando por años ya no era una brasa pequeña controlada, era un incendio que consumía todo, el miedo, la vacilación, incluso la prudencia. En ese momento, me juré a mí misma que ese hombre, mi padre, y todos mis hermanos que seguían su ejemplo, pagarían por lo que nos habían hecho. No con violencia física, yo nunca sería como ellos, sino de una forma que les daría donde más les dolía, en el orgullo, en la reputación, en el poder que tanto apreciaban. Encontraría una forma de destruirlos, así como ellos habían intentado destruirnos año tras año, lágrima tras lágrima. El resto de ese fin de semana fue una pesadilla. Regresé al pueblo el lunes con nuevos hematomas y un corazón lleno de determinación. En la casa de doña Hortensia lloré todas las lágrimas que había contenido, contándole sobre el broche destruido, pero no sobre los otros horrores de la hacienda. Ella me abrazó en silencio, me ofreció té de manzanilla y me dejó dormir hasta tarde. Al día siguiente, en la oficina del alcalde, trabajé con un ahínco redoblado. Cada número que sumaba, cada papel que organizaba,
Era un paso para alejarme de esa hacienda, un ladrillo en la construcción de mi independencia. Pero yo sabía que no bastaría con huir. Yo necesitaba garantizar que mi madre también estuviera a salvo, y que mi padre y mis hermanos, especialmente Jerónimo, pagaran por todo lo que nos habían hecho. Fue casi por casualidad que descubrí la primera pista. Estaba organizando los documentos de los impuestos rurales cuando vi el nombre de nuestra hacienda, Rincón de los Santos. El valor declarado de la producción era mucho menor de lo que yo sabía que producíamos. Siendo hija de hacendado, incluso sin haber sido nunca incluida en las conversaciones de negocios, yo conocía los números. Cuántos arbustos de café teníamos, cuánto rendían, cuánto valía cada saco. Intrigada, comencé a prestar más atención. En los días siguientes, me quedé después del horario de 1900 oficina, diciéndole al alcalde que quería aprender más sobre los registros. Él, satisfecho con mi dedicación, me dio permiso para estudiar los documentos. Fue así que descubrí que mi padre declaraba solo la mitad de la producción de café de la hacienda. La otra mitad, presumiblemente, se vendía por fuera, sin impuestos, probablemente a compradores clandestinos. Era un esquema de evasión de impuestos que debía durar años, pero eso no era todo. En un cajón con llave que logré abrir cuando todos ya se habían ido, aprendí a abrir cerraduras observando a mis hermanos cuando creían que yo no estaba mirando. Encontré registros de préstamos. Mi padre le debía una suma considerable a un hombre llamado Juvenal Gómez, conocido en la región como un usurero despiadado. Por los intereses desorbitados y por las fechas de los pagos, parecía que mi padre solo estaba logrando pagar los intereses sin tocar nunca el valor principal. Esos dos secretos eran poderosos, pero yo necesitaba más. Detalles, certezas antes de actuar. En las semanas siguientes, continué mi investigación silenciosa. Los fines de semana, regresaba a la hacienda Pur, como había prometido, aguantando el clima pesado y los malos tratos con una nueva paciencia, alimentada por la certeza de que pronto todo aquello terminaría. Me acerqué a don Anacleto, el cartero del pueblo, un señor amable que conocía todos los secretos de la región. Comenzamos a conversar durante mi hora de almuerzo, cuando él pasaba por la oficina. Un día mencioné casualmente el nombre de Juvenal Gómez. «Ah, el Juvenal», dijo, bajando la voz. «Es un hombre peligroso, chica. Dicen que ya ha mandado a romperle las piernas a quien no paga a tiempo. Hay gente que prefiere vender todo lo que tiene a deberle a él». «¿Tiene muchos clientes por aquí?», pregunté, fingiendo una curiosidad casual. «Hacendados principalmente que piden dinero prestado para invertir en la cosecha y luego no consiguen pagar. Juvenal tiene matones en todos los pueblos vecinos. Dice que hasta la policía le tiene miedo». Esa información fue como oro para mí. Continué conversando con don Anacleto en los días siguientes, recogiendo más detalles sobre Juvenal y sus métodos. Mientras tanto, en la oficina, encontré más documentos que confirmaban la evasión fiscal de mi padre. En una carpeta marcada como confidencial que el alcalde May me había pedido que archivara, encontré un informe de la Hacienda sobre investigaciones de evasión en la región. La Hacienda de mi padre no estaba en la lista, pero había una mención a informaciones recibidas sobre posibles irregularidades en propiedades del sector oeste del municipio, exactamente donde se encontraba la nuestra. El plan comenzó a formarse en mi cabeza. No sería una venganza directa con mis propias manos, sería algo más sofisticado, usando el propio sistema corrupto de mi padre en su contra. En la tercera semana de diciembre, 4 meses después de comenzar a trabajar en el pueblo, sentí que tenía toda la información necesaria. Era un jueves, la víspera de mi regreso a la hacienda para el fin de semana. Después de que todos salieron de la oficina, me quedé atrás, diciendo que quería terminar de organizar unos documentos. A solas, cogí el teléfono público que estaba en el pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. Marqué el número de la Comisaría de Hacienda ON en Segovia, la ciudad más grande y cercana que había encontrado en uno de los documentos. «Oficiales». «Buenas tardes», dijo una voz masculina del otro lado. «Buenas tardes», respondí, intentando disimular mi voz. «Me gustaría hacer una denuncia anónima por evasión de impuestos».
Hubo una pausa. «¿Puede hablar, señora? ¿Qué tipo de evasión?» Con la voz más firme que pude, detallé todo lo que había descubierto sobre las ventas no declaradas de la hacienda de mi padre, sobre cómo mantenía una contabilidad doble, sobre los compradores clandestinos que venían siempre el primer viernes de cada mes. Un detalle que había descubierto al oír una conversación entre mi padre y Geraldo. El mozo inspector de Hacienda me hizo varias preguntas anotándolo todo. Al final, me dio las gracias por la información y dijo que se investigaría. ¿Tiene una idea de cuándo podría suceder esa investigación?, pregunté, tratando de sonar casual. No puedo ser preciso, pero con denuncias detalladas como esta, generalmente actuamos rápido. Cuestión de días, tal vez. Perfecto. Después de colgar, respiré hondo varias veces. Estaba solo a la mitad del plan. Cogí de nuevo el teléfono y marqué otro número. Este lo había encontrado en un trozo de papel arrugado en el cajón de mi padre cuando revolvía sus documentos durante un fin de semana en la hacienda. Un hombre con voz ronca atendió al tercer tono. «¿Quién habla?» «Buenas noches», dije de nuevo, disimulando la voz. «Necesito hablar con don Juvenal Gómez. Es sobre un cliente suyo, Augusto Ferreira de los Santos». Hubo un silencio. Tenso, luego la voz cambió. Era otro hombre, con una voz más grave y autoritaria. «¿Quién quiere saberlo?» «Soy una persona que trabaja para él. Oí una conversación hoy que el señor debería saber. Augusto está planeando huir después de la próxima cosecha, sin pagar la deuda. Dijo que tiene todo arreglado para ir a Castilla-La Mancha, donde tiene parientes». Era una mentira completa, claro, pero basada en un detalle real. Mi padre realmente tenía parientes en Castilla-La Mancha, aunque nunca hablara con ellos. Otro silencio, luego una risa seca. «¿De verdad? ¿Y por qué me está contando esto?» Yo había previsto esta pregunta. «Porque no me paga desde hace 3 meses. Dijo que no tiene dinero, pero sé que lo está guardando para esa fuga. Pensé que el señor debería saberlo». «Interesante», dijo Juvenal, la voz ahora calculadora. «¿Y cuándo exactamente planea hacer eso?» «Oí decir que sería después de la cosecha principal, que empieza la semana que viene. Tiene un gran envío que entregar el primer viernes del mes que viene. ¿Usará ese dinero para la fuga?» Más silencio. «Pues, le agradezco la información. Voy a verificar este asunto personalmente». Colgué el teléfono con las manos temblando. Estaba hecho. Acababa de encender la mecha de 2 explosivos diferentes, y ambos estaban programados para detonar al mismo tiempo. Al día siguiente, regresé a la Sopia Hacienda. Como siempre, intentando actuar con normalidad. Fue el fin de semana más difícil de mi vida. Sonreír, servir, bajar la cabeza, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. La tensión era tanta que casi me delaté varias veces, dejando caer platos, tropezando, respondiendo mal a las preguntas. «¿Qué te pasa, chica?», preguntó mi padre el domingo por la noche, observándome con desconfianza. «Parece que has visto un fantasma». «Nada, papá», respondí, bajando la mirada. «Solo estoy cansada del trabajo en el pueblo». Él refunfuñó algo sobre el trabajo de verdad y volvió a fumar su pipa. El lunes regresé al pueblo con un nudo en el estómago. Una parte de mí se preocupaba por mi madre, y si le hacían daño en el medio del caos que yo había orquestado. Pero otra parte sabía que esta era la única oportunidad que teníamos de liberarnos de ese infierno. Pasó una semana entera sin noticias. Comencé a temer que mi plan hubiera fallado, que nadie hubiera tomado mis denuncias en serio. Entonces, el jueves siguiente, mientras estaba en la oficina, oí un alboroto en la plaza. Miré por la ventana y vi 3 coches oficiales de la Hacienda Piscín pasando en dirección a la salida del pueblo, el camino que llevaba a nuestra hacienda. Mi corazón se disparó. Era el principio del fin. Esa noche, doña Hortensia recibió una llamada telefónica. Era de la comisaría del pueblo. Necesitaban que yo fuera allí de inmediato. Cuando llegamos, encontramos a un inspector de Hacienda y al comisario local. Me informaron de que mi padre y mis hermanos mayores habían sido arrestados por evasión fiscal y resistencia a la autoridad. ¿Y mi madre?, pregunté. El miedo se transparentaba en mi voz. «Está bien, pero muy afectada», respondió el comisario. «Necesitamos que vaya allí».
En el camino a la hacienda, en el coche de la policía, el inspector de Hacienda me contó lo que había sucedido. Cuando llegaron para realizar la inspección, encontraron no solo las pruebas de evasión, sino también una situación caótica. Juvenal Gómez y dos matones habían llegado poco antes, confrontando a mi padre por la supuesta fuga. Había comenzado una pelea violenta. Fue una coincidencia extraña, comentó el inspector. Parece que alguien también denunció a su padre al usurero. Mantuve una expresión neutra, a pesar del torbellino de emociones. Sí, una coincidencia. Cuando llegamos a la Muin Hacienda, el escenario era surrealista. Coches oficiales, agentes de policía, hombres esposados siendo subidos a las furgonetas. La casa estaba parcialmente destruida. Muebles rotos, ventanas rotas, señales. De lucha por todas partes. Encontré a mi madre sentada en el porche con una manta sobre los hombros y una taza de té en las manos, siendo atendida por una trabajadora social. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrí hacia ella y la abracé con fuerza. «Se acabó, mamá», susurré en su oído. «Se acabó para siempre». Ella se apartó un poco, mirándome a los ojos. Había algo nuevo allí, no solo alivio, sino una especie de comprensión silenciosa. «¿Lo hiciste tú, verdad?», preguntó en voz baja para que nadie más pudiera oír. Dudé por un momento, pero luego asentí levemente. No había necesidad de mentirle. No más. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de su boca. No era una sonrisa de alegría, sino de algo más profundo. Reconocimiento. Tal vez de que su hija había hecho lo que ella nunca tuvo el valor de hacer. «Vamos al pueblo», le dije, ayudándola a levantarse. «Podemos quedarnos con doña Hortensia por ahora». Mientras nos alejábamos de la hacienda, miré hacia atrás, una última vez. Los hombres que habían transformado nuestras vidas en un infierno estaban siendo llevados, derrotados no por la fuerza física, sino por la inteligencia de una chica que ellos siempre consideraron inferior. La justicia había llegado no como un rayo caído del cielo, sino como un plan meticuloso, ejecutado con paciencia y precisión. En ese momento supe que mi vida y la de mi madre nunca volverían a ser las mismas. La carretera delante de nosotras estaba abierta por primera vez a posibilidades que nunca nos habíamos atrevido a imaginar. Hoy, mis queridos, vivo una vida que jamás imaginé que fuera posible en esos tiempos oscuros. Tengo 76 años y vivo en este apartamento acogedor en Aranjuez, una ciudad que me ha acogido como a una hija. La primera vez que vi estas montañas cubiertas de niebla, supe que había encontrado mi lugar en el mundo. El camino hasta aquí no fue fácil, ni directo. Después de ese día fatídico en que la Hacienda fue invadida por inspectores y matones, mi madre y yo nos quedamos viviendo con doña Hortensia por casi 6 meses. El Paz, alcalde, impresionado con mi trabajo y conmovido por nuestra situación, me ofreció un empleo permanente en el ayuntamiento con un mejor salario. Mamá encontró trabajo en la casa de una familia rica del pueblo, ya no como criada que lo hacía todo, sino como cocinera respetada, con días libres regulares y una habitación solo para ella. Mi padre y mis hermanos mayores estuvieron presos por casi 2 años. Los más jóvenes fueron liberados más rápido, pero mi hacienda fue confiscada para pagar las deudas y los impuestos atrasados. Algunos de ellos se mudaron a otras ciudades. Otros fueron a trabajar como jornaleros en las haciendas vecinas. Jerónimo, el que más me atormentaba, fue el que recibió la pena más larga por resistencia a la autoridad y agresión a los agentes de policía. Nunca más regresé a esa hacienda. Supe que fue vendida en subasta a un empresario de la capital que transformó todo en una plantación moderna de café con maquinaria y trabajadores registrados. Las historias que vivimos allí quedaron enterradas junto con el viejo caserón, que fue demolido para dar paso a nuevas instalaciones. Durante 5 años trabajé en el ayuntamiento y estudié por la noche, completando mis estudios. Doña Hortensia me animó a presentarme a un examen de acceso a la universidad en Toledo. Cuando me aceptaron en el grado de contabilidad, mamá lloró de orgullo. Ella ya era diferente entonces, más fuerte, más confiada, como si cada día, lejos de esa hacienda,
le devolviera un poco de la mujer que podría haber sido. Fue en la universidad donde conocí a Eduardo, mi marido. Él era profesor asistente, unos años mayor que yo, con una paciencia infinita para explicar los conceptos más difíciles. Nos acercamos durante un proyecto que ayudaba a pequeños comerciantes a organizar sus finanzas. En nuestras largas conversaciones, terminé contándole sobre mi pasado. En lugar de lástima o conmoción, él mostró comprensión y respeto por el valor que tuve para cambiar mi historia. Nos casamos en 1972 en una ceremonia sencilla con mamá, doña Hortensia y algunos amigos de la universidad. A Eduardo le ofrecieron un trabajo en una empresa en Aranjuez, y así nos mudamos aquí, donde construimos nuestra vida. Tuvimos 3 hijos, Mariana, Lucas y Clara, que crecieron oyendo historias sobre su abuela Eleonora y sus nanas del norte de Castilla-La Mancha, pero nunca supieron de todos los detalles sombríos de la hacienda. Algunas historias son como cicatrices antiguas, forman parte de nosotros, pero no necesitan ser expuestas a cada momento. Mamá vivió con nosotros hasta que falleció en 1998, a los 85 años. Fueron años de curación para ella. Aquí, en Aranjuez, lejos de los recuerdos de la hacienda, ella floreció, aprendió a leer y escribir. Hacía ganchillo que vendía en las ferias de artesanía. Se convirtió en una abuela amorosa, que siempre tenía un regazo suave y un cuento para adormecer a los niños. Cuando partió, fue en paz en su propia cama, rodeada por una familia que la amaba, tan diferente del que podría haber sido su destino si nos hubiéramos quedado en esa hacienda. Eduardo se fue hace 7 años después de una batalla contra el cáncer. Fueron 46 años de un matrimonio basado en el respeto mutuo y el compañerismo, algo que yo ni siquiera sabía que era posible durante mi infancia y adolescencia. Él me enseñó que no todos los hombres son como mi padre y mis hermanos, que existe ternura en las manos masculinas, que las voces graves también pueden decir palabras dulces. Hoy vivo rodeada por los recuerdos felices que construimos juntos. Mis orquídeas en el porche son mi pasión y mi terapia. Cada flor que se abre es una pequeña victoria, un recordatorio de que la belleza puede nacer incluso después de las tormentas más violentas. Mis nietos vienen a visitarme a menudo. Ya son 7, y cada uno de ellos trae una alegría diferente a mi vida. A veces, en las noches más silenciosas, cuando estoy sola con mis recuerdos, todavía pienso en esa hacienda, en esa niña asustada que yo fui. Pienso en cómo todo podría haber sido diferente si no hubiera encontrado el valor para actuar, si no hubiera conocido a personas como doña Hortensia y Eudoxia, que me mostraron que existía un mundo más allá de esas cercas. No cargo odio en el corazón, ni siquiera hacia mi padre o Jerónimo. El tiempo y la distancia transformaron esa rabia abrasadora en algo más parecido a la lástima. Ellos también eran prisioneros, de una forma diferente, prisioneros de una ignorancia brutal, de una visión distorsionada del mundo, donde el poder sobre los demás era la única forma de sentirse hombres. Lo que aprendí a lo largo de esta vida que ya va lejos es que nuestra mayor victoria no es castigar a quien nos hizo daño, sino construir una vida tan buena y tan plena, que ese daño se convierte en solo un capítulo distante, ya no el centro de nuestra historia. Es sobre eso que quiero hablarles, sobre cómo podemos, con valor y determinación, reescribir nuestros destinos, incluso cuando parece imposible. Mis queridos, al compartir esta historia con ustedes hoy, no busco solo desahogarme o revivir el pasado. Quiero que mi viaje sirva de faro para alguien que tal vez esté enfrentando su propio infierno personal en este mismo momento, sin vislumbrar una salida. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de volver a empezar cada día. Cuando estaba en esa hacienda, a los 13, 14, 15 años, creía que mi vida terminaría allí, que nunca conocería nada más allá de esas cercas, de esas humillaciones, de ese miedo constante. Pero la vida me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga por completo. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Miro mis manos hoy, cuidando de mis orquídeas, y apenas puedo creer
que son las mismas manos que temblaban de miedo y rabia en esa cocina oscura. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron quitarme todo. Para usted que está atrapada o atrapado en una situación que parece no tener salida, ya sea en una familia abusiva, una relación tóxica o cualquier otra prisión física o emocional, sepa que siempre hay un camino. A veces no lo vemos de inmediato, pero existe. Puede ser tortuoso, puede exigir paciencia y valor, pero existe. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no podemos más. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse todas las veces. Las cicatrices invisibles que cargué por años no me definieron, me refinaron, como el oro en el fuego. La edad me dio la sabiduría para entender que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Sobrevivir es una forma de resistencia y vivir bien es la mejor venganza. Romper los ciclos de abuso no es solo un acto de autopreservación, sino un regalo que le damos a las próximas generaciones. Mis hijos y nietos crecieron en un hogar donde las voces no eran armas, donde los hombres no eran tiranos, donde las mujeres no eran sombras. Y ustedes, mis queridos, que acompañaron mi historia hasta aquí, si este relato tocó su corazón de alguna forma, les pido que se suscriban al canal y compartan con alguien que tal vez necesite oír este mensaje de esperanza. Cada suscripción, cada vez que se comparte, puede ser el primer paso para que alguien encuentre el valor para cambiar su propia historia. Dejen en los comentarios la palabra Casemilda si vieron hasta aquí. Es una forma de decirme que están conmigo en este viaje de recuerdos y superaciones. Cuando leo sus comentarios, siento que mi historia no fue en vano, que sirvió para algo más grande que yo misma. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Y sepan, mis queridos, que si hay algo que aprendí en estos 76 años de vida, es que nunca, jamás, es demasiado tarde para volver a empezar. El broche de pájaro de mi madre pudo haber sido aplastado ese día, pero su espíritu, el espíritu de la libertad, de volar, de la posibilidad, vive en mí hasta hoy, y ahora vive un poquito en ustedes también.